Imagina que una noche estás leyendo la Biblia tranquilo y de repente descubrís algo que nadie te había contado, que en el Antiguo Testamento no había un solo diezmo, sino tres. Tres diezmos diferentes, con propósitos distintos, ritmos distintos, destinatarios distintos. Y de golpe te das cuenta de que todo lo que escuchaste durante años sobre el diezmo bíblico era, en el mejor de los casos, una versión incompleta. Para entenderlo, vamos a viajar juntos a Israel hace más de 3000 años. Imagina a Elías, un campesino israelita. Sus manos están llenas de tierra. Su ropa huele a trigo recién cortado. Acaba de terminar la cosecha. Frente a él hay montones de grano, odres de vino, aceite, corderos balando en el corral. Es tiempo de diezmar. Pero lo que él entiende por diezmo no es lo mismo que se predica hoy desde muchos púlpitos. El primer diezmo que separa Elías es el diezmo levítico. Él toma el 10% de todo lo que la tierra produjo ese año: grano, vino, aceite, corderos. No junta billetes, junta alimento. Porque Dios había dicho en Números 18 que todos los diezmos eran herencia de los levitas. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví no recibió tierras cuando se repartió Canaán. No tenía campos, ni viñedos, ni rebaños propios. Su trabajo era servir en el tabernáculo, enseñar la ley, custodiar lo sagrado. Mientras las otras tribus sembraban, ellos servían. Y Dios quiso que nadie quedara desamparado. Así que Elías lleva ese 10% a los levitas de su región. De lo que ellos reciben, entregan otro 10% a los sacerdotes descendientes de Aarón. Es el famoso diezmo del diezmo. Todo el sistema está pensado para sostener a quienes viven del servicio al santuario. Pero fíjate en un detalle clave. Este diezmo era totalmente agrícola. Trigo, vino, aceite, animales. Si vivías de la tierra, diezmas. Si eras carpintero, pescador, herrero o comerciante, no. El diezmo levítico no se aplicaba a todos los oficios, ni a todo tipo de ingreso. No era un impuesto universal sobre el dinero. Era una forma de redistribuir el producto de la tierra entre quienes no tenían tierra. Ahora salimos un momento de la escena antigua y volvemos a hoy. ¿Cuántas veces escuchaste que la Biblia enseña que todo cristiano tiene que dar el 10% de su salario? Suena parecido, pero no es exactamente lo que Dios mandó a Israel, y eso es solo el comienzo. Nuestro amigo Elías no termina ahí. Después de separar el primer diezmo para los levitas, aparta otro 10%. Es el segundo tipo de diezmo, el diezmo festivo. Este no lo entrega para que desaparezca en una caja. Este lo va a disfrutar él mismo con su familia, pero de una forma muy particular. Dios había mandado en Deuteronomio 14 que ese segundo diezmo se use para comer y celebrar delante del Señor en el lugar que Él escogiera, es decir, Jerusalén. 3 veces al año, en Pascua, Pentecostés y tabernáculos, las familias viajaban a la ciudad santa. Imagina a Elías subiendo el camino con su esposa, sus hijos, los animales, el grano, el vino. Y si vivía lejos, podía vender todo eso en su ciudad, llevar el dinero y en Jerusalén comprar lo que quisiera: bueyes, ovejas, vino, sidra, para celebrar. Dios ordenó un diezmo para fiesta, para enseñar al pueblo a temerlo, sí, pero también para disfrutar en su presencia, para que la fe no fuera solo sacrificio y trabajo, sino también alegría, descanso, familia reunida, adoración gozosa. Y en esas mesas llenas también se sentaban los levitas, invitados a participar de la celebración. Ahora pensá, ¿alguna vez escuchaste un sermón que te dijera que, bíblicamente, había un diezmo obligatorio que era para que vos y tu familia celebren, coman bien y se alegren delante de Dios? Este diezmo no funcionaba para sostener estructuras ni edificios. Funcionaba para que el pueblo experimentara alegría santa. Es lógico que casi nadie lo predique hoy. No conviene a un sistema que depende de que todo vaya hacia arriba y nada vuelva a las manos del pueblo. Pero todavía falta un tercer diezmo.
Cada 3 años, Elías hace algo diferente. En lugar de llevar ese 10% a Jerusalén o a los levitas, lo guarda en su propia ciudad, y no para él. Ese año, todo ese diezmo está reservado para 4 grupos: el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Es el diezmo de los pobres. Imagina las calles del pueblo. Viudas que muchas veces no saben cómo van a comer. Niños huérfanos que dependen de la caridad. Inmigrantes sin tierra ni familia. Levitas sin herencia. Ese año, gracias a ese diezmo, comen hasta saciarse. No hay trámites, no hay comisiones, no hay estructuras gigantes. Es ayuda directa, local, ordenada por Dios. Y el israelita, después de distribuirlo, se presenta ante el Señor y declara que no se quedó con lo que pertenecía a los vulnerables. Si sumamos todo, el sistema bíblico completo de diezmos era más o menos así. En el año 1 y 2, 10% para levitas, 10% para fiestas, 20%. En el año 3, 10% para levitas, 10% para fiestas, 10% para pobres, 30%. Promediado, alrededor de 23%. Y de todo eso, solo una parte sostenía directamente el culto. Otra parte era para alegría de las familias y otra para los más necesitados. Ahora volvamos a nuestra realidad. La mayoría de las iglesias que hablan de diezmo hoy toman solo el primer tipo. Lo convierten en dinero, lo aplican a todo tipo de ingreso y lo presentan como norma intocable para todo cristiano. El segundo y el tercero casi nunca aparecen. No se explica que la Biblia distingue claramente entre diezmo levítico, diezmo festivo y diezmo para los pobres. No se dice que, si uno quisiera aplicar literalmente el sistema antiguo, tendría que hablar de algo muy diferente a el 10% de tu sueldo para la iglesia. ¿Significa esto que Dios no quiere que sostengamos a los que sirven, ni que seamos generosos, ni que ayudemos a los pobres? Al contrario. Pero el Nuevo Testamento da un giro enorme. Cuando Jesús muere y resucita, el templo deja de ser el centro. El velo se rasga, el sacerdocio levítico se cumple y se cierra. La carta a los Hebreos dice que, cambiado el sacerdocio, hay cambio de ley. Ya no vivimos bajo el antiguo sistema de 3 diezmos agrícolas ligados a Leví y al templo de Jerusalén. En la iglesia primitiva vemos algo distinto. No leemos a Pablo diciendo: cada uno de ustedes traiga el diezmo al alfolí. Lo que vemos es algo más radical. Creyentes que venden propiedades para ayudar a hermanos necesitados, comunidades que se aseguran de que no haya ningún pobre entre ellos, ofrendas voluntarias que nacen del corazón, no de una cuota fija. Pablo enseña un principio muy diferente. Cada uno dé como decidió en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. No fija un porcentaje, fija una actitud. No impone una ley aritmética. Habla de generosidad, guiada por el Espíritu, en conciencia, según las posibilidades reales de cada uno, priorizando siempre la familia y a los más necesitados. Entonces llega la pregunta incómoda pero necesaria. Si Cristo nos hizo libres de la ley antigua, si ya no estamos bajo maldición de textos como Malaquías 3, ¿por qué tantos cristianos siguen viviendo la ofrenda desde el miedo, como si Dios fuera a castigarlos si no llegan al 10% exacto? ¿Por qué se ha usado un pasaje que fue dirigido a sacerdotes levíticos corruptos para presionar a creyentes sinceros del siglo XXI? Cuando miramos el cuadro completo, el mensaje cambia. Dios no es un recaudador que lleva un registro frío de porcentajes. Es un Padre que nos enseña a vivir la generosidad desde la verdad. En el Antiguo Testamento, estableció 3 tipos de diezmo para sostener levitas, para celebrar en su presencia y para cuidar a los pobres. En el Nuevo Testamento nos llama a ir más allá, a dar no por obligación, sino por amor, no para mantener estructuras, sino para servir personas, no por miedo a la maldición, sino por gratitud a la cruz. Tal vez lo que Dios quiere hoy no es que discutas si el número correcto es 10, 20 o 23%, sino que te preguntes otra cosa. ¿Cómo estoy usando lo que Él me confió? ¿Estoy sosteniendo la misión del Evangelio, ayudando a los pobres, apoyando a quienes sirven de verdad, cuidando a mi familia? ¿O simplemente estoy cumpliendo una regla que me dijeron,
sin entender el corazón de Dios? Conocer la verdad sobre los 3 diezmos no es una excusa para la avaricia. Es una invitación a una generosidad más honesta y más libre. A dejar de dar por costumbre o por miedo y empezar a dar porque comprendemos quién es Dios y qué hizo por nosotros. Él se entregó por completo, y cuando esa realidad nos toca de verdad, ya no preguntamos, ¿cuál es el mínimo que tengo que dar?, sino, Señor, ¿cómo querés que administre todo lo que me diste? Si este tema te sacudió un poco, quédate tranquilo, no es para que te sientas culpable, sino para que empieces a caminar con más luz. En el video completo vamos a profundizar mucho más. Veremos textos clave, aclararemos dudas sobre Malaquías, hablaremos de cómo dar de manera práctica y bíblica hoy. Pero lo más importante es esto. Jesús no vino a atarte a un porcentaje, vino a hacerte libre para amar y para dar de verdad.